Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué capítulo 5. Estaremos leyendo algunos versículos. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, hermanos, que la palabra, Josué capítulo 5, la palabra de Dios es clara. Bendito sea el Señor. Así es que estaremos leyendo algunos versículos. Y la palabra de Dios nos habla a partir del versículo 13, estaremos leyendo estos versículos hasta el final, versículo 15. Josué capítulo 5, desde el 13 hasta el 15. Gloria al Señor. Vamos a orar primeramente antes de leer la palabra. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y tu bondad. Padre celestial, te damos gracias por cada uno de tus hijos que está en este lugar. Gracias por tus palabras. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Señor, te pedimos una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice a tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Dirígenos conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero hablarles brevemente acerca de este tema. Si usted se fija en la palabra que nosotros leímos, la palabra de Dios dice que Josué le hizo una pregunta a aquel príncipe del ejército de Dios, y esa pregunta es la pregunta que nosotros debemos formular en este día. ¿Eres de los nuestros, gloria al Señor, o de nuestros enemigos? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla a través de que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Señor tenía promesa para el pueblo de Dios. Dios tenía promesa y la Biblia nos declara que el Señor le había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a poseer aquella tierra. El Señor había prometido a Moisés que él sería quien poseería la tierra. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que en ese momento que el pueblo comenzó a caminar a través del desierto, se presentaron muchas dificultades. Hubieron momentos, dice la palabra de Dios, en que el pueblo recibió el maná en el medio del desierto. El Señor proveyó al pueblo todo lo necesario para caminar a través de esos 40 años en el desierto. El camino no era de 40 años, el camino era de 3 días, y aún es de 3 días, es el mismo camino. Bendito sea el Señor. Muchas veces nos atrasamos en el propósito de Dios porque hay cosas en nuestras vidas que impiden la presencia de Dios y que nosotros muchas veces no queremos soltar. Mucha gente no recibe lo que Dios tiene propuesto para ellos porque no quieren abandonar lo que tienen en sus manos. Ellos retienen cualquier situación en su mano y por años. Y yo soy así y yo no puedo cambiar. Y yo soy así y así me enseñaron. Y yo soy así y así he caminado. Hay gente que no quieren soltar
hermano. Y Dios tiene propósito contigo y quiere hacer algo nuevo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere abrir a mí camino en el desierto. Él quiere darte lo que Él ha prometido desde hace tiempo. La Biblia dice, en el Salmo 128 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero Dios no lo va a cumplir si tú no lo dejas. Porque si tú no abres la puerta de tu corazón, si tú no le dices al Señor, entra a mi vida, Dios no va a entrar. Porque Él no es como el enemigo. El enemigo tú le abres una brecha y Él se introduce. Él entra en tu vida. Él destruye tus planes. Él destruye tu familia. Él destruye todo lo que Dios te ha prometido. Bendito sea el Señor. Pero Dios te dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. El Señor está a la puerta de tu vida y de tu corazón, y hace años que está llamando. Bendito sea el Señor. Hace años que Dios está esperando porque tú abras el corazón, porque tú sometas tu vida a Dios, porque tú entregues lo que tienes en tu mano. Hermanos, nosotros retenemos muchas angustias en nuestras vidas porque el Señor tiene prometido darnos gozo, felicidad, darnos paz y grandes bendiciones, pero nosotros retenemos situaciones en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, Dios le prometió y le dijo que ellos iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. Pero la gente son que, yo tengo que ver la gloria de Dios. Pero si tú tienes que ver la gloria de Dios, ¿por qué no sueltas lo que tienes en tu mano? Yo quiero recibir bendición de Dios, pero si tú no sueltas lo que te retiene la bendición, entonces tú no puedes recibir la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros a veces tenemos situaciones en nuestro corazón, falta de perdón. Hermano, es duro perdonar, es difícil perdonar, pero si no perdonamos, dice la palabra de Dios que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos puede perdonar. Si nosotros lo oramos, hermano, si yo digo perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces, hermano, nosotros estamos reteniendo la bendición de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me usa? Pero ¿por qué no dejas todo lo que tienes en la mano del Señor? La Biblia dice que el pueblo de Israel, el Señor le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Pero el pueblo no entendió lo que Dios le había prometido. Hay gente que por años el Señor le ha estado prometiendo cosas y diciéndole, te estoy llamando. Y el Señor pacientemente está esperando por nosotros para Él hacer algo grande. Grande en nuestra vida, grande en la iglesia, grande en la ciudad. Hermanos, si hay algo que el pueblo necesita, es que nos sometamos todos al Señor. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel a través del desierto mantuvo una posición de rebeldía. Usted sabe lo que un pueblo donde usted divide un mar rojo y le hace pasar como en tierra seca, donde usted le da maná del cielo, donde usted le da sombra en el día y fuego para que alumbre en la noche. Y aún así, dice la palabra de Dios, mantuvieron un corazón rebelde. La Biblia dice que no solamente el pueblo mantuvo una rebeldía, sino también dice la palabra que ellos se levantaron y criticaron a Moisés y también le hicieron la guerra a Moisés. Hermanos, muchas veces nosotros no recibimos porque no estamos bajo la dirección del Espíritu de Dios. No nos dejamos dirigir bajo el Espíritu de Dios. Pero dice este capítulo 5 del libro de Josué, dice que cuando ellos estaban allí, casi al entrar a Jericó, la Biblia dice que allí se presentó un varón con una espada desenvainada. Aquel hombre lo había enviado Dios, era un príncipe del cielo con el propósito de ellos ganar aquella victoria grande que ellos ganaron. Pero allí estaba un Josué con una generación que se había perdido. ¿Y sabe cuál fue la generación que se perdió? Era la generación de más
mientras más viejo, más difícil es cambiarlo. No dicen amén, hermanos. No dicen amén. Yo no sé, pero es la palabra que está hablando. Aunque usted no diga amén, la palabra de Dios es verdadera. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, la generación de más de 40 años, Dios tuvo que matarlo a todo en el desierto para poder entrar a ese pueblo, a la tierra prometida. Si usted lo quiere leer, usted lo puede leer en este mismo capítulo. Pues todos los del pueblo que habían salido, bendito sea el Señor. Ellos dicen, porque en el versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Fíjese que no eran cualquiera los que habían muerto. La Biblia dice que murieron hombres de guerra. Gente valiente, gente dispuesta a poseer la tierra, gente dispuesta a ganar cualquier guerra, pero no tenían el coraje de reconocer sus errores. Porque hay gente valiente para muchas cosas, pero para reconocer dónde yo he fallado, hay que tener los pantalones bien puestos. Porque mucha gente no reciben porque no tienen los pantalones bien apretados delante de Dios. Sí, yo soy hombre para yo hacer como yo quiera, pero es bueno y es valiente el hombre que reconoce su error. Y dice la palabra de Dios que eran hombres valientes, eran hombres de guerra, habían salido de Egipto, habían quizás matado muchas fieras, habían defendido su familia, habían dado hermanos, habían enfrentado grandes enemigos, pero no se habían doblegado ante Dios. Y el hombre valiente es el que se somete a Dios. Ese es el verdadero valiente, el que se humilla bajo la mano poderosa de Dios. Porque de qué le vale al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Tú te doblegas quizás delante de un jefe, te doblegas ante la sociedad. Estás tratando y esforzándote porque tú quieres ser un hombre exitoso. Pero si no doblas rodillas delante de Dios, de nada te vale, porque lo que has guardado aquí en la tierra no tiene connotación en la vida eterna. Es decir, que lo más importante es la obediencia. La palabra de Dios lo dice. Más vale la obediencia que el sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, el versículo 1 dice que todos, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Porque los reyes, hermanos, la gente, hermanos, esperan la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, cuando la gente sabe que tú eres verdaderamente cristiano, estos reyes que ellos iban a confrontar, esos reyes que el pueblo de Israel tenía que enfrentar, dice la palabra de Dios, todos tenían temor. ¿Sabe qué? La gente no te lo dice. Pero la gente sabe que un hombre lleno de la presencia de Dios es un hombre que tiene un poder extraordinario, porque el Dios del cielo está de su parte. Y es por eso que los reyes que había en aquella región, aquellas tierras, dice la palabra de Dios que todos temieron, todos desfallecieron su corazón y aún le faltaba el aliento, porque ellos estaban frente al pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Aunque hay muchos con diferentes situaciones, somos el pueblo de Dios. Y aquí hay una ciudad que espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay una ciudad que está esperando para que nosotros salgamos a hacer la obra de Dios, esperando la manifestación de Dios. El libro de Romanos dice que aún la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios.
El pueblo temía, aquellos enemigos temían. Y dice en el versículo 2 que en ese tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillo y afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Sabe qué, hermanos? Nunca Jehová Dios le había ordenado al pueblo de prepararse cuchillos, pero ya el Señor le estaba diciendo que se prepararan un arma de guerra. Y sabe que esos cuchillos no eran con el propósito de ir a pelear ninguna batalla, sino que ellos fuesen circuncidados por segunda vez. Porque ¿sabe qué es lo que significaba la circuncisión? La circuncisión significa, hermano, que nosotros entreguemos nuestro corazón, amados hermanos. Es un arma de guerra. Y dice el libro de Jeremías, en el capítulo 4 del libro de Jeremías. Usted lo puede buscar conmigo. En el versículo 4, usted puede ver lo que dice la palabra de Dios y lo que el Señor le dijo también al pueblo de Israel cuando Él le hablaba acerca del arrepentimiento. Y Él le decía: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí y quitaré delante de mí todas tus abominaciones. Y dice en el versículo 4, en el versículo 3, porque así dice Jehová: a todo varón de Judá y de Jerusalén hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Y el versículo 4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, o sea, la contaminación, la abominación, el pecado, la suciedad, dice la palabra de Dios, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Jehová Dios le decía al pueblo: circuncídate, quita el prepucio de tu corazón, quita la abominación de tu corazón. Hay cosas que nos dañan, hay cosas que nos afectan, hay cosas que nos impiden la presencia de Dios. Y por eso en el libro de Josué capítulo 5 verso 2, el Señor le decía al pueblo: vuelve ahora a circuncidar tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Él le decía: vuelve y circuncida la segunda vez a los hijos de Israel, porque esto representaba, hermanos, que ellos eran limpios. No importa cuántas veces nosotros necesitemos limpiarnos. ¿Sabe qué, hermano? Porque hay gente que yo me convertí hace 30 años. Mira, no importa, tú puedes ir 30 años a la iglesia, pero si no te renuevas, si no te vuelve tu corazón bien delante de Dios, si no te pones a cuenta con Jehová Dios, aunque tengas 30 años en el evangelio, ¿de qué te vale? Tú puedes perderte con los años que has pasado dentro de la casa de Dios. Y es por eso que cada creyente, el Señor le dijo al pueblo de Israel: circuncídalo por segunda vez. Muchas veces el Señor te va a decir: y por una tercera vez, y por una cuarta vez, y por todas las veces que sean necesarias, ve ante el trono de la gracia de Dios y ponte a cuenta con el Señor, porque Cristo viene pronto y no hay tiempo que perder. Hay que ponerse a cuenta con el Señor. Hay gente que nada más se escudan en los años. Yo estoy sirviendo al Señor, yo lo estoy sirviendo. Yo tengo muchos años que voy a la iglesia, yo tengo muchos años que doy diezmo, yo tengo muchos años que ofrendo. Pero yo quiero decirte que no son los años que salvan, sino la vida que tú estés viviendo en el Señor. Y por eso el pueblo de Israel, el Señor le dijo: circuncídalo otra vez. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces Dios le ordenó al pueblo de Israel?
Y lo ordenó ahí en el libro de Jeremías, en ese capítulo, el capítulo 3, el Señor le hablaba al pueblo por arrepentimiento. En Jeremías capítulo 3 Dios le hablaba de arrepentimiento. Y es que el pueblo, hermano, nosotros muchas veces estamos escudados simplemente en los años, pero no tenemos una vida de relación. Y la vida de relación, hermano, es que nos despojemos de toda clase de pecado que nos rodea, es que obedezcamos a Dios, es que nos sometamos a la voluntad de Dios, es que andemos conforme a sus mandamientos. No importa, hermanos, cuánto nosotros hayamos hecho, lo importante para Dios es que nos sometamos a su voluntad y obedezcamos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en el libro de Job, dice, y vinieron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Hay un acusador que está mirando tu vida. Hay alguien que está mirando lo que tú estás haciendo. Hay alguien que sabe las palabras que tú estás hablando en tu casa. No es que Satanás es omnipresente, pero él tiene todos sus enviados, todos sus demonios. Y quiero decirte que muchas veces nosotros en nuestras casas estamos hablando y estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor viene pronto. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor viene pronto. Y el enemigo, como se le presentó allí a Jehová Dios y le dijo, mira, tú tienes sí a Job, él es tu siervo, pero deja que yo toque su vida. Amado hermano, muchas veces nuestras situaciones tú no sabes por qué la estás viviendo. Alguien me decía, es que yo tengo 40 años en el evangelio, es que yo he vivido una vida, es que yo conozco la palabra. Y cuando yo veía el testimonio yo decía, pero ¿cómo que conoce la palabra? Es que, hermanos, nosotros necesitamos renovarnos. Es que necesitamos renovarnos. Es que necesitamos reconocer la situación de nuestras vidas. Es que el Dios que servimos es un Dios de misericordia todos los días. Y esa misericordia de Dios está disponible para ti, para que nosotros nos pongamos a cuenta. Es por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, aquí dice, pongámonos a cuenta. Hermano, no hay tiempo que perder. Hay gente que se están perdiendo por gusto, hermanos míos, por estar escudado en los años de servicio. Pongámonos a cuenta con el Señor. Pongámonos a cuenta con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, yo no me voy a perder, porque si tengo que humillarme 20 veces, 10 veces, la Biblia me dice hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué? ¿Y cuánto? 70 veces 7. Si tengo que pedir perdón, si tengo que humillarme delante de Dios, no que me ofendieron, no que me hicieron, no que me insultaron, no que me faltaron. ¿Qué me importa a mí, hermano? Hay alguien que me dijo, y ayer mismo hablaba yo con alguien y me decía, ¿usted por qué es así? ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué yo tengo que guardarle a una gente 30 años guardándole cosas y diciéndole cosas y esperando que las cosas, hermanos, cambien a mi favor? Si tú no puedes resolver el problema, cambia tú, bendito sea tu nombre. Si tú ves que la otra no puede cambiar, cambia tú, bendito sea el Señor, porque no hay tiempo que perder. Nos estamos perdiendo en una misma situación, nos estamos perdiendo con los problemas del hogar, nos estamos perdiendo con nuestros hijos. Y si ellos, hermanos, no quieren salvarse, la Biblia me dice, fuérzalo a entrar, empújalo, hazlo que entre. Pero si todavía llega a la edad adulta, hay un límite, hermano, donde usted tiene que dejarlo en la mano de Jehová. Yo aprendí, hermanos, cuando estaba en esa conferencia de pastores y había, dice el hermano que estaba dando la conferencia, él decía, tú tienes 2 manos, cierra los ojos,
Me llamó mucho la atención esto. Cierra los ojos. Pon en una mano todos los problemas y las situaciones que tú tienes. Trabajo, casa, economía. Todo lo que tú tienes, ponlo en una mano. Cierra los ojos. Y en la otra mano, esa carga de tu familia. Que tú quieres hacer como te parezca. Y hace tiempo que Dios quiere hacer como Él quiere. Tú quieres hacer lo que tú quieres porque tú crees que tú tienes la razón. Pero Dios quiere hacer lo que tú quieres, lo que Él quiere, porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. Y nos dijo: cierra los ojos. Esos hijos que no oyen, cierra los ojos y ponlo en la otra mano. Y hermanos, y allí habían hombres que por muchos años habían predicado la palabra de Dios. Pero habían hombres que tenían cargas familiares. Y cuando él decía: cierra los ojos y comienza a meditar en las bondades de Dios y a poner esas cargas delante del Señor, y comenzamos, hermano, a orar. Y en un momento determinado él dijo: ahora el Señor está extendiendo tus manos hacia nosotros. Entrégale la carga a Jehová Dios. Entrégala. Y así mismo muchos, ellos estaban entregando sus cargas, porque hay hogares, hermanos, que tú tienes que entregárselo a Dios, porque terapia no lo resuelve. Hay hijos que tú tienes que entregárselo a Dios, porque terapia no lo va a hacer venir a la iglesia. Hay matrimonios que tú tienes que entregárselo a Dios, porque consejería matrimonial no lo va a hacer cambiar, hermanos míos. Y hay cosas que tú tienes que entregarle a Dios. Y muchas veces nosotros estamos cargando lo que hace tiempo Dios dijo: déjamelo en mis manos. Déjalo en mis manos. ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe resolver. Él sí sabe hacer las cosas debidamente. Él sí sabe lo que te conviene. Él sí sabe lo que es bien. Él sí sabe, hermano. Y quiero decirte, amados hermanos, que Josué estaba allí con un pueblo que dice la palabra de Dios había desobedecido a Dios, a un Dios, ofreciéndole una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que fluía leche y miel. Y lo que más me llama la atención, hermanos, y yo no sé si yo pueda terminar este mensaje, porque yo he estado con esto todo el tiempo durante una semana. Y dice: el Señor había consumido a los que habían subido de Egipto. Usted sabe lo triste que usted haber pasado el Mar Rojo, usted haberse arrepentido, usted ver las maravillas de Dios, y después que Dios tenga que matarlo, porque hay gente que Dios lo va a matar. La Biblia dice: la vida y la muerte está en las manos de Dios. Y hay gente que Dios le ha hablado de todas las formas: revelación, sueños, voz audible. Le ha aparecido el príncipe de los príncipes. Le ha aparecido hasta el arcángel Miguel. Y ni así oyen. Bendito sea el Señor. Y hay gente que Dios le está hablando porque este es el último tiempo. Y Jehová le está diciendo: es que yo te he hablado. Y el pueblo de Israel, Dios se cansó en un momento determinado. Le dio bendiciones, le dio maná, le dio cordonices. Cuando yo pienso en la cordonices, ¿sabe lo que es, hermano? Que el pueblo estaba rabioso. Hay gente que ni saben con quién están bregando. Hay gente que le dicen a Dios: ¿por qué tú me diste eso? ¿Y por qué no me diste aquello? Jehová Dios, ¿y por qué que yo tengo que aceptar esa situación? Hermano, hay muchos cristianos que están como los niños rabiosos, diciéndole a Jehová Dios: ¿y quién te dijo a ti que yo quería eso? Señor, ¿y por qué no me da? Jehová Dios dándole maná y ellos queriendo codornices. Jehová Dios sanándolo y ellos diciéndole al Señor: Señor, mira, es que yo lo que quería es que tú me sanes de aquello. Pero Dios te lo dio como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, bendito sea su nombre. Hay cosas que tú vas a cargar en tu vida, porque eso es lo que forma tu carácter en Dios. Y nosotros diciéndole al Señor: ¿y por qué tú me diste esto? ¿Sabe qué? Si tú estás seguro, si tú estás segura que fue
fue Dios quien te lo dio. Coge tu cruz cada día. Coge tu cruz cada día y síguelo. Si fue Dios, levanta esa cruz y sigue al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque hay gente que no están por negarse, sino yo me quiero del gusto. Y los gustos son pasajeros, son como las modas. Hoy quiero carne y mañana quiero maná. Hoy quiero fuego y mañana yo quiero agua. Y así son los gustos, son pasajeros, porque son pasiones, son cosas que no están determinadas dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero decirte que el Señor dijo: niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué? Lo que el pueblo tenía que hacer era coger su maná tranquilo, beber de la fuente cuando el Señor abriera la roca, seguir a Dios como el Señor lo había establecido. Y era en 3 días que iban a entrar en la tierra prometida. Y tuvieron 40 años. Y dice la palabra de Dios que en un momento determinado, como ya no escuchaban a Dios, como no escuchaban y obedecían y se sometían a Dios, no obedecieron. Dice la palabra de Dios, el versículo 6 dice: por cuanto no obedecieron, dice a Dios, bendito sea el Señor, entonces Dios lo consumió. Que no sea Dios que me consuma, hermanos míos, porque Él está enojado conmigo. Que me consume el fuego del Espíritu Santo, pero no Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no se está sometiendo a Dios. Y es lamentable, hermano, muchos evangélicos y evangélicos pentecostales, pero que no se han sometido a Dios. Y el Señor está a la puerta, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: circuncida nuevamente tu corazón, o sea, hazlo otra vez. No te quita nada. No, hermano, si no es que para limpieza, circuncídate por segunda vez, circuncídate por tercera vez, circuncídate cuantas veces sea necesario. David dijo en una ocasión, cuando él pecó, él decía: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Pero lo que más me gusta es que él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y el Espíritu libre me sustente. Oh, gloria al Señor. Gente que han experimentado salvación no quieren estar fuera de ella. A veces usted ve gente seco, hermano, como la higuera seca, y es porque nunca han experimentado salvación. El que ha experimentado el gozo del Espíritu Santo, hermano, cuantas veces sea necesario, se come este altar, se humilla delante de Dios, pide perdón 10,000 veces que haya que pedir, no 70 veces 7, 10,000 7 veces. Hermano, ellos lo hacen porque Dios ha estado en su vida. Pero la Biblia nos declara que la falta de perdón, hermano, es porque estamos con un corazón endurecido. Es que yo tengo la razón, es que no la tiene. Eso es dureza de corazón. A mí qué me importa, hermano, quién tenga la razón. A veces, y yo le puedo decir, y no lo digo aquí por el micrófono, porque hay gente que a veces me escucha, ¿sabe? Pero si yo tengo que decírselo personal, yo le puedo decir cuántas veces yo tuve que pedir perdón sabiendo que tenía la razón. Pero ¿sabe por qué? Porque yo me quiero salvar. Y a mí nadie me va a impedir entrar al cielo. Si hay algo que yo estoy determinada es entrar al cielo. El tiempo que me queda aquí en esta tierra es un tiempo breve, pero la eternidad, hermano, nunca se acaba. Si yo tengo que pedirle perdón a mis hijos, si tengo que pedirle perdón a mi esposo, si tengo que pedirle perdón a mi madre, si tengo que pedirle perdón a cualquier hermano, yo lo hago, hermanos, porque
no hay tiempo que perder. El pueblo de Israel estaba muy parado. Aquí estoy yo. Y él fue que me buscó a mí. Yo no lo busqué a él. Porque así era que hablaba el pueblo. El pueblo de Israel. Nosotros somos los escogidos de Jehová. El Señor me llamó a mí con un propósito eterno. Dios no puede hacer lo que tú no le permites hacer. Dios no puede obrar donde tú no le has permitido entrar. Dios no va a hacer lo que tú no dejes que Él haga. Así es que, hermano, es necesario que nosotros tengamos un corazón obediente y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor en el versículo 8 dice: cuando se acabaron de circuncidar su corazón. Eso, mira, hermano, cuando yo leí ese capítulo, me llama la atención. Dice la palabra de Dios que cuando circuncidaron su corazón, entonces cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, dice, ellos se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Sabe lo que significa eso? Que no va a suceder que la gente va, si tú vas y renuevas tu vida y comienzas a andar de nuevo en la voluntad del Señor y le pide perdón al Señor y a todos quienes tengan que pedirlo. No es que va a salir como salen a veces en la televisión, burbujas, estrellas, coronas, y todo el mundo se arrodilla delante de ti. A veces no va a suceder la cosa así. A veces tú te vas a quedar en el campamento, en tu casa solo, ahí esperando a que Dios obre, porque hay que sanar, hermano, las heridas. Hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo de solitud, hay un tiempo en que tú te vas a quedar y va a parecer como que nada ha sucedido, porque hay heridas que sanar. Y el campamento se paralizó. Allí se paralizaron y se quedaron ahí. No sé cuántos días, pero la Biblia nos declara que los hombres cuando eran circuncidados a veces se quedaban 8 días en casa. Porque no es fácil. Amado hermano, el campamento se paralizó porque había que sanar. Dios, hermano, muchas veces nos va a llamar a nosotros a que tú te paralices en tu hogar, a esperar que sea Dios que obre. Porque hay situaciones, hermanos, que necesitan sanidad. Y la sanidad requiere tiempo. Oh, hermano, las heridas del tiempo y tiempo y tiempo y cantidad de tiempo necesitan que tú sanes. ¿Y sabe qué? El hombre de Dios necesita sanar. Y tú me dirás, no, hermana, porque ya no se está usando la circuncisión. Pero hay heridas que son más profundas, que son las heridas del corazón. Por eso yo te decía Jeremías 4:4, porque el Señor no está hablando ya de una circuncisión de física, sino una circuncisión del corazón. Ya el Señor no quiere que tú, si tú lo haces porque tú quieras, por salud, porque la ciencia, por todas las razones que tú quieras. Pero el Señor le está llamando al pueblo de Dios a circuncidar su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que cuando los hijos de Dios fueron circuncidados, se quedaron en su lugar hasta que sanaron. Y entonces dice que la palabra de Dios en el verso 9, que Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, o sea, la vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ay, hermano, hay vergüenza que nosotros hemos sufrido por años. Hay situaciones que nuestras familias han vivido por años, pero son vergüenza que solo son quitadas por medio del arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Hay cosas que solo la va a restaurar, y la iglesia sabe cuando hay vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones en nuestras vidas que son vergonzosas. Hay situaciones en nuestras familias que son vergonzosas, y necesitamos quedarnos en el campamento tranquilo,
boca cerrada, hermano. Hay cosas que en nuestra familia usted tiene que decir: aquí estoy yo, Señor, estoy arrepentido, estoy avergonzado, estoy circuncidado, he entregado toda mi vida al Señor, pero necesito ahora sanar para que tú seas quien me levante. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Hay cosas que tú tienes que esperar que sea Dios que te levante. Porque muchas veces queremos salir corriendo y levantarnos. Es que ya yo le pedí perdón a Dios. No, eso no es así. Y la gente se descarria. Y descarriarse es, hermano, usted abandonar al Señor. ¿Y cómo tú abandonas al Señor? Cuando tú pecas. Cuando tú abandonas. El no congregarse es un descarriado. Es un descarriado. Eso es descarriamiento también, amados hermanos. Y hay momentos que cuando tú ya sabes que vas a caminar en Dios, tú tienes que sentarte y esperar, porque es Dios que te tiene que levantar. No soy yo, es que ya yo estoy bien, es que ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Espera en Dios y Él hará. Es que, y dice la palabra de Dios, y lo dice el Salmo: espera en Dios y Él hará. Y dice la palabra de Dios: exhibirá tu justicia. Dios sabe, hermano. Y Él es que te tiene que exhibir, no eres tú. No eres tú que te tienes. Una hermana me dijo a mí ayer, y me dijo: mi pastor me dijo que espere en Dios y que guarde mi boca en silencio. Y yo le dije: ¿sabe qué? Eso es lo mejor que puede haber, porque muchas veces nosotros queremos decir: es que ya yo hice todo lo que tenía que hacer. El Señor dice: espera en Dios y Él hará y exhibirá tu justicia. Aleluya. Necesitamos esperar que Dios sea que nos exhiba. Dios exhibió ¿a quién? A Job. Fue Dios que lo exhibió. No dijo: yo soy justo, yo soy santo, yo oro por mis hijos, yo oro por mi esposa, yo oro por mi familia. No, fue Dios que lo exhibió, hermanos, porque muchas veces nosotros nos estamos exhibiendo el nombre, renombre, la familia, los años, la capacidad, y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea Dios que te exhiba. Es Dios que te tiene que exhibir. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios: y los hijos acamparon. Y dice: el pueblo de Israel acampó en Gilgal. Y dice: y comieron la Pascua. Celebraron, hermano, el arrepentimiento. Usted lo puede celebrar, pero celébrelo en casa. La Pascua, dice, celebraron, comieron las Pascuas, comieron el fruto, comieron los panes sin levadura, comieron las espigas tostadas. Bendito sea el Señor. Y sobre todo, dice, maná cesó del cielo, el maná cesó del cielo. Y dice: comenzaron ¿a qué? A comer el fruto de lo que Dios estaba obrando. Dios, hermano, quiere obrar cosas nuevas y darte una comida nueva, un fruto nuevo, que ya tú no te estés tomando leche, sino que comiences a comer viandas. Y dice: comieron del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. ¿Y usted cree que el maná no era bueno? Era pan del cielo, pero es que hay una madurez espiritual. Hay algo más que hacer, porque Dios no quiere darte pan todos los días. Él quiere dar más, más y más. Él es el Dios infinito y en Él hay abundancia de espíritu. Es que el maná es bueno, pero Dios quiere darte un plato, un fruto, algo más excelso, porque en Él hay abundancia de espíritu. Y todavía tú estás manteniéndote a pan y agua. El maná es bueno, pero Dios tiene más. Hay algo más. Pero ¿sabe qué? Lo que me llama más la atención, y esa fue la escritura que le leí, hermano. Dice que de los frutos de la tierra de Canaán ellos comieron. Pero dice la palabra de Dios que aún estando, porque había una guerra que se tenía que pelear para entrar a lo que Dios quería con ellos. Estaba Josué ahí, y de pronto apareció aquel varón
con aquella espada desenvainada. El Espíritu Santo, hermano, Dios quiere enviar ángeles a nuestro alrededor. Nosotros a veces estamos peleando guerra que Dios no quiere ni siquiera que nosotros la peleemos. Recuerde que era Jericó, hermanos, y dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron a Jericó, ¿qué hizo Dios? Alaba, que te voy a dar la tierra. ¿Sabe qué? El pueblo a veces no necesita pelear la guerra, sino someterse a Dios. Muchas veces nosotros estamos peleando guerra que Dios no quiere que nosotros peleemos, sino que nos sometamos a Dios. Y dice la palabra de Dios que allí apareció un varón. ¿Sabe por qué ese varón apareció? Dios le quería demostrar a Josué: todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien. Hay gente que ya Dios le ha mostrado visiones, pero aún siguen preguntándole a Dios. Dios ya le ha dicho: mira, aquí está el que va a pelear contigo. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. Hermano, hay ángeles que pelean por nosotros. Hay guerras que se están peleando. Bendito sea el nombre del Señor a nuestro alrededor, porque nosotros muchas veces estamos y creemos que nada está pasando. Por eso me gusta el himno que dice: aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Dios está obrando. Y cuando el ángel se presentó, el príncipe, dice la palabra de Dios que Josué, él estaba ahí porque, hermano, en la situación que estaba Josué, era que él había salido de Egipto con un pueblo rebelde, un pueblo que se le había levantado a Moisés cuantas veces había sido necesaria. Hasta María, la hermana de Moisés, se le levantó. Y Josué, aunque había recibido la autoridad, Dios le había entregado ya para él seguir el legado de Moisés. Pero dice la palabra de Dios, allí estaba Josué que decía: y si a Moisés lo apedrearon, y si a Moisés le lanzaron todas esas bombas, y si a Moisés lo acusaron, ¿y qué va a pasar conmigo? Hermano, yo soy joven, yo no tengo experiencia. Ahora es que yo voy a comenzar en el ministerio, ahora es que yo voy a comenzar lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y qué va a pasar, hermanos, en mi hogar, en mi familia? Si ahora es que estoy comenzando esto y estoy mirando tanta gente destruida a través de los años. Y Dios le abrió los ojos a Josué y dice la palabra de Dios que era tanto, hermanos. Dice la palabra de Dios, si usted lee, dice que este varón, cuando estaba delante de él, tenía una espada desenvainada en sus manos. Y dice que yendo, él se fue hacia Josué. Y dice la palabra de Dios que entonces Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Había confusión. Había confusión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos creyendo que nosotros solos que estamos peleando. Hay gente que cree que está peleando solo y está cansado, está agotado porque la lucha es grande. Pero yo quiero decirte en este día que Jehová es quien pelea tu batalla. Dice la palabra de Dios. Y los niños dijeron este versículo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no tenemos muchas veces. En una ocasión la palabra de Dios dice que en ocasiones Dios le dijo al pueblo: está quieto y vayan a ver que Dios está con vosotros. Hermanos, muchas veces hay guerra que tú no la vas a pelear, porque Jehová va a pelear por ti. Y dice la palabra de Dios que Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y sabe lo que la Biblia declara. Dice que el príncipe, el ángel le dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora. ¡Qué privilegio! Entonces dice que Josué se postró y adoró. Amados hermanos, el príncipe de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová está con nosotros. Y si Dios
Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá, hermanos, enfrentar si Dios está con nosotros? Dice la palabra de Dios que Él se postró y adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente adoró. Hay algo que le dejó dicho y le dijo: quita el calzado de tus pies. ¿Sabe lo que significa eso? Despójate de todo lo que te impide llegar. Despójate. ¿Sabe qué el calzado significaba? Protección, coraza, hermanos. Y también muchas veces los calzados, y más en el desierto, imagínense en un desierto, ¿cómo estaban esos pies? Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dios, hermano, quiere llevarte a lugares especiales, lugares santos. La santidad de la familia, la santidad del matrimonio, la santidad de servir al Señor en su casa, la santidad de tener la vida eterna, la santidad de vivir una vida llena de la presencia de Dios. Pero tenemos que despojarnos, quitar todo lo que nos impida. Porque muchas veces hay cosas que nos están impidiendo llegar. Y Dios quiere hacerlo, hermanos. Y muchas veces nosotros no nos estamos quitando el calzado. Muchas veces nuestro calzado es un temor, un miedo a dejarnos ir en la mano de Dios, a hacer la voluntad de Dios. No es fácil, hermano, dejarse caer en la mano de Dios, dejarse que Dios haga en nosotros todo lo que Él quiera hacer con nosotros. Dios quiere un pueblo santo. Dios nos ha llamado a santidad. Dios no quiere a nosotros introducir no solamente a la bendición que Él tiene prometida para su pueblo, como el pueblo de Israel tenía una tierra prometida, pero también nos quiere llevar a un nivel de santidad, que ese nivel, hermano, no es una que yo voy a poner algo para medir y llegué allí. No, es que sigo, hermanos, creciendo hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, dice la palabra. No es un nivel que nosotros podamos alcanzar midiendo y poniendo una barra aquí. Aquí llegó la hermana, aquí no. Es algo que nosotros no podemos medirlo humanamente. El Señor te dice: quita el calzado de tus pies. El calzado significa cosas que nos impiden a nosotros llegar. Hermano, el temor que tú tienes por entregarle tu familia en la mano de Dios, tú tienes que quitarte ese temor. Quítate ese calzado de temor de hacer las cosas como tú quieras. Deja que Jehová haga lo que Él va a hacer contigo. Quita el temor, hermanos, en cuanto a las cosas que nosotros no podemos abandonar. Abandónate en la mano del Señor. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y Él viene a buscar un pueblo santo. Un pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios: Josué estaba confuso y él decía: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Aquí no estamos peleando una guerra cualquiera. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Yo no tengo que pelear contra mi hermano. Lo que yo veo, no tengo que pelear esa batalla. Nuestra lucha es contra poderes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nosotros estamos peleando con uno y con otro, y me peleo con la hermana Kimberly, y me peleo con la hermana Fema, y me peleo con mi esposo, y me peleo con mi esposa. Y ¿sabe qué? El Señor te sigue diciendo: es que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que yo no puedo cambiar en mis hermanos, yo puedo entregarlo en la mano de Jehová para que sea Dios librando esa guerra. Hay guerra, hermano, que usted tiene que hacer, dejársela a Dios y hacerse de brazos caídos. Porque hay gente que está levantando espadas
para donde no tienen que levantar espada, porque el ángel de Jehová está ahí. Y déjelo que él desenvaine su espada y haga lo que tenga que hacer. Nosotros no tenemos que pelear, porque Jehová es que va a pelear por nosotros. Yo quiero decirte, hermanos, que muchos de nosotros ni sabemos cuál es nuestro enemigo. Josué le dijo, ¿eres de lo nuestro o eres de nuestros enemigos? Hay gente que está mirando fantasmas donde no lo hay, mirando enemigos donde no lo hay. Y yo quiero decirte a ti en este día que tu enemigo es el diablo y todos sus demonios. Pelea en oración y en ayuno y en entrega a Dios a esa situación que tú estás haciendo, todo una bola de fuego, pero que Dios hace tiempo te está diciendo, entrégamela a mí. Nuestros enemigos no tienen carne ni sangre, porque la Biblia dice, no son contra carne ni sangre, sino contra poderes de las tinieblas. Josué estaba confuso, hermanos, porque él estaba confundido por lo que el pueblo había vivido. Y él creía como que él iba a tener la misma lucha que tuvo Moisés. Pero quiero decirte que hay un tiempo para todo. Hay tiempos que el Señor, que pasaron y que tú no lo vas a vivir. Hay tiempo para todo. Hay tiempos que tú vas a vivir y luchas que tú vas a vivir que quizás yo no la puedo luchar, pero tú la vas a tener, porque Dios le da a cada uno conforme a lo que Él pueda sostener. Nosotros, amados hermanos, lo que debemos de orar y pedirle al Señor que nos ayude a reconocer al enemigo que realmente tenemos. Porque hay gente que está peleando luchas y batallas. Como estaba Josué. Josué estaba confundido. Hay gente que están peleando aún contra sus propias familias. Josué no sabía cuál era sus enemigos. Y yo quiero decirte en este día, la iglesia tiene un enemigo, se llama Satanás. Mire, hermanos, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hay ministerios, situaciones ministeriales que la gente está peleando. Y no quiero entrar en detalles con esas cosas, porque a mí me da vergüenza, hermanos, que nosotros estemos peleando con cosas que no tienen importancia, cuando deberíamos de dejar más en la mano del Señor. Josué, dice la palabra de Dios, que él abrió sus ojos y vio un príncipe que estaba ahí peleando por él. Hay batallas que usted no la tiene que luchar, usted no la tiene que pelear, sino que usted tiene que dejársela en la mano de Jehová Dios. Yo quiero invitar a esta iglesia, hermanos, y nosotros estamos entrando a un tiempo donde quizás mucha gente puedan decirle a usted, es que hay una guerra ahí, y que fulano está diciendo y hablando y diciendo que nada va a pasar. Yo quiero decirte que nosotros esa guerra no la vamos a pelear, porque quien pelea por nosotros es Jehová Dios. La Biblia dice, está quedo y mirad. El Señor muchas veces nos dice a nosotros, quédate quieto, yo voy a pelear tu batalla. El Señor sabe cuándo Él va a pelear, cómo Él lo va a pelear y cómo Él lo va a arreglar. Hay situaciones que tú nunca las podrás arreglar, pero Dios sí sabe arreglar situaciones. Yo quiero decirte en este día, mientras yo leía estas escrituras, lo que surgía en mi corazón era las diferentes situaciones que atravesó Josué a través de toda esta entrega de lo que Dios quería hacer en aquel pueblo. Y más adelante, si usted ve en el capítulo siguiente, la Biblia dice que cuando Josué entró a esa ciudad de Jericó, el Señor no le dijo, coge las armas de guerra, los cuchillos que hiciste. El Señor le dijo, alaba. Hay guerra que solamente alabando a Dios se gana. En medio de las circunstancias, la Biblia dice que el pueblo de Israel le dio las 7 vueltas a Jericó y solamente gritaron
a todos unidos, alabaron a Dios unidos, y Dios le dio la victoria, le dio la posesión de aquella ciudad. Hay cosas que Dios te va a entregar, hermano, cuando tú te humilles, cuando tú circuncides tu corazón, cuando tú quites los calzados de tus pies y cuando tú entregues una alabanza genuina a Dios, el Señor va a hacer la obra. Es tiempo ya, hermanos, que nosotros dejemos de pelear. La iglesia, y cuando yo digo dejemos de pelear, es que muchas veces nosotros estamos peleando entre nosotros, y Dios quiere que esa voz que nosotros utilizamos para maldecir, insultar y decir cosas indebidas, la utilicemos para alabar. La utilicemos para alabar. Yo le dejo el capítulo 6 de tarea. Se lo dejo el 6 de tarea. Se lo dejo, hermanos, porque yo no voy a entrar en el capítulo. Yo le dije a los niños, a medida que ellos decían sus versículos, ellos comenzaron a dar escritura. Pero yo se lo dejo para tarea, que usted lo lee en su casa y que usted comience a alabar a Dios. Como dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo entró a Jericó. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios, 7 vueltas comenzaron. Y en todo tiempo, y cuando sonaron aquellas trompetas, dice el Señor, bendito sea el Señor, los muros cayeron. Hay murallas en tu casa, hay murallas en tu corazón. Hay murallas en tu casa, en tu familia, en tu ciudad y en todo lugar donde tú te encuentres, que solamente caerán cuando tú alabes a Dios genuinamente, hermano, sin impedimento. Es por eso que la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 4, el Señor le dijo que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y de esos adoradores es que Dios está buscando. Porque cuando tú tienes una situación en tu hogar, en tu familia, en tu vida, tú no puedes adorar a Dios con libertad. Hay situaciones que te impiden entrar al trono de la gracia de Dios. Pero la adoración, hermano, solamente es genuina cuando tú te has despojado de todo peso de pecado que te rodea. Solo ahí hay una verdadera y genuina adoración. Yo quiero invitar a la iglesia, y yo te dejo el capítulo 6. No voy a entrar en él, aunque es parte del mensaje. No voy a entrar en él, pero yo quiero dejarte en este día, mi amado hermano, que es tiempo ya que nosotros nos despojemos de todo lo que nos impide. Si tienes que entregar, no es vergonzoso, hermanos, que muchas veces tengamos que circuncidarnos 2 y 3 veces. Yo recuerdo, amados hermanos, no recuerdo el año, pero recuerdo en una ocasión que la iglesia fue llamada al arrepentimiento. Usted sabe lo que es el Espíritu Santo llamando a una congregación. El concilio de la iglesia de Dios la profecía, en una ocasión el Espíritu Santo lo llamó al arrepentimiento. Después de muchos años de servicio, el Señor le dijo, tenían que arrepentirse. ¿Y sabe lo que hicieron mucha gente? Me recuerdo yo de eso. Lo voy a buscar, le voy a buscar hasta la fecha. Porque no recuerdo, hermano, en qué año fue. Pero me recuerdo, hermanos, que habían iglesias completas que volvieron a las aguas. Hicieron todos los pasos del arrepentimiento. Confesión, que es el primer paso del arrepentimiento. Pidieron perdón, pero también se bautizaron. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos requiere a nosotros. El libro de Apocalipsis capítulo 2, el capítulo 2, que dice que nosotros debemos de volver a las primeras obras. Recuérdate de dónde has caído, dice la palabra, y haz las primeras obras. Y dice la palabra de Dios es que dice eso en el libro de Apocalipsis. Recuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Y yo quiero decirle que en ese tiempo usted veía pastores con sus iglesias bautizándose todo, pidiéndose perdón.
pero así mismo hubo un crecimiento, una explosión, un derramamiento del Espíritu Santo. El Señor se manifestó y Dios hizo maravillas y prodigios en la iglesia. Y hermanos, mis hermanas que están aquí, eso fue el tiempo del crecimiento de la iglesia de Dios en República Dominicana. La gente no se explicaba por qué la iglesia estaba creciendo y se estaba expandiendo en todos los barrios, en todas las ciudades, en todo el territorio nacional. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se arrepintió con sinceridad. Y ese llamado Dios lo hizo para la iglesia a nivel mundial, porque fue el Espíritu Santo que habló. Hoy el Señor está hablándonos y está diciéndonos a nosotros que hay cosas que nosotros debemos devolver a las primeras obras. Hay cosas que el Señor quiere hacer. Dios quiere obrar. Y si tú le dejas obrar, su gloria se va a mostrar. Así es que Dios le bendiga. Puesto de pies, amados hermanos.